Cuando estaba orando al Señor por la palabra que Dios quería que yo les pueda compartir a ustedes, estaba preguntando, Señor, ¿cuál es la palabra que vos querés darnos a nosotros? Porque en realidad el que predica, a sí mismo se predica, ¿se entiende? O sea, yo te estoy hablando a vos, pero en realidad el Espíritu Santo es como un rebote, me habla a mí también. Entonces yo le estaba preguntando al Espíritu Santo, ¿qué es lo que vos querés que yo comparta en San Nicolás, Señor? Porque es tu voz la que merece y la que tiene que ser escuchada en el corazón de cada uno. Y el Señor me habló de dos cosas muy sencillas y ojalá el Espíritu Santo me dé su gracia. El Señor, si tenés para anotar, genial, porque eso ayuda un montón a la concentración, sea celular, sea, no sé, cuaderno. Si alguien notaba, estaba en Instagram, ¿viste? No hagamos eso. Bien. Y lo que yo tengo para compartirte es lo siguiente. ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿No? ¿Cómo oír la voz de Dios? Y otra cosa muy importante, además de oírla, es cómo aprender a obedecerla. Dos cosas muy importantes que el Espíritu Santo hoy nos va a ministrar y son muy importantes para todo nuestro caminar en Cristo. Una es, ¿qué dijimos? ¿Cómo? Y la otra es cómo obedecerla. Bien. Cómo oír la voz de Dios y cómo obedecerla. Y ustedes saben que yo tuve una prueba muy grande con eso. Cuando el Espíritu Santo me da esta palabra, me la dan en mi ciudad, yo soy de Florencio Varela, preguntándole, Señor, ¿cómo oigo tu voz? ¿Cómo la obedezco y cómo comparto este mensaje? Bueno, el Señor me dio este mensaje. Y yo, antes de venir para acá con ustedes, yo tenía que venir ayer, ¿sabían eso? Yo tenía que estar ayer, perdón. Yo tenía que estar ayer y yo tenía este mensaje en mi corazón. Y antes de venir para acá, yo estuve en el congreso de Marcos Brunet. ¿Cuántos conocen a Marcos Brunet? Todos, porque es un genio, nos recontraministra. Me había ido a Córdoba, yo vengo de Córdoba, estaba en un congreso porque quería recibir más del Espíritu Santo. Y todo el tiempo estaba en el congreso recibiendo, pero es como que yo puedo estar en un lugar, pero internamente es como que la palabra está todo el tiempo en mi interior. Yo puedo estar adorando y adentro el Espíritu Santo me sigue hablando. Entonces yo estaba adorando en el congreso y estaba pensando en ustedes, estaba pensando acá, bueno, no estamos en San Nicolás, pero... Y sentía que tenía que hablar de esto. Cómo oír la voz de Dios y cómo obedecerla. Entonces tuve una prueba muy grande. Y es que yo estaba en el congreso y estaba sentada, estaba adorando, creo que Upper Room, no me acuerdo bien. Y yo estaba sentada adorando, así, Señor, muy concentrada. Y escucho en mis pensamientos una voz que me dice, mañana, o sea, yo tenía que venir acá. Estamos hablando, esto pasó el viernes, yo tenía que venir el sábado acá. Escucho una voz, yo estaba adorando ahí, y escucho una voz que me dice en los pensamientos, en la mente, ¿ok? No tipo, hija, no. En la mente, que me dicen, mañana, Marcos Brunet te va a pedir que cantes en el congreso, porque tenés algo que tenés que impartir y ellos te van a impartir algo a vos. En un congreso muy grande, que fueron mucha gente de muchas naciones, o sea, fue una locura, una convocatoria del Espíritu Santo. Primeramente, punto número 1, yo no lo conozco más allá de sus discos. O sea, fangirl, ¿entendés? Pues fan, modo fan, nada más que eso.
Primeramente que no tengo un acceso a él, ni a su confianza, ni nada. Y después que yo empiezo a discutir internamente con eso, diciendo, Señor, yo mañana tengo agendado que tengo que estar en San Nicolás, o bueno, con los chicos de San Nicolás. ¿Cómo es esto, Señor? A veces nosotros somos medios emocionales, entonces lo dejé a un costado. Terminó el congreso, terminó la prédica, y viene una de las hijas de Marcos y se me acerca y me dice, mi papá quiere cenar con vos. ¿En serio? Y yo toda muy intentando hacerme la no fan. Vieron que a veces intentás hacerte el no fan, pero sos re fan. Ahora le digo, sí, pero ¿dónde? Y encima la nena me dice, por allá por la escalera. Y se va. ¿Dónde llego? No me dejes tan en banda. Bueno, tomé coraje y me fui por la escalera. Y ahí estuve con Marcos, gracias a Dios. Sin buscarlo, sin quererlo, sin provocarlo, sin estar... Jamás le mandé un mensaje ni nada. Siempre fui súper bendecida por él, pero nunca busqué conectarme con él de una manera como por mis propios medios. Entonces, cuando voy, estábamos charlando en la mesa con Marcos y me preguntaba sobre mi música y qué sé yo. Y me decían, Nair, qué lindo lo que Dios está haciendo y hermoso, muy humilde él. Y en un momento me dice, yo no le dije nada, porque no hay que hacer eso. ¿Sabes qué sentí? Que yo mañana tengo que adorar acá. Yo estaba al lado de él y en un momento él me dice, Nair, ¿sabes qué? Siento en mi corazón que vos mañana tenés que cantar en el congreso y tenés que impartirle algo a los chicos que están acá y nosotros queremos impartirte algo a vos. O sea que la voz de Dios es clara y nunca se contradice. Y le puede hablar, Dios le puede hablar de vos, no sé, a un chino friki que está jugando a los videojuegos ahora en su casa. ¿Se entiende? Dios le puede hablar de vos porque Él te conoce y te ama. Te puede hablar a vos y le puede hablar de vos a quien sea. Entonces en ese momento yo digo, bueno, Marco, yo mañana tengo que ir a... Uy, bueno, me dice él. Bueno, Nair, toma la decisión, oralo, habla con los pastores. Yo no quiero interrumpir la agenda de los pastores. Y no es que él en ningún momento, ay no, porque yo soy Marcos, no. Óralo, me dijo. Y cuando yo lo oré, dije, si el Señor me habló eso a mí, le habló eso a Marcos, y yo digo no. Bueno, hablé con los pastores, por supuesto, les consulté, les dije, pastores, discúlpenme, y ellos súper entendidos en el espíritu y súper amables me dijeron, no importa, Nair, quédate. Ahora, si yo hubiera dicho, no, yo me voy a San Nicolás, punto. Yo tenía eso armado y ya está. ¿Saben lo que yo hubiera hecho? Si yo venía a este lugar desobedeciendo a eso y predicaba esta palabra, yo no tenía autoridad para compartirte esta palabra. Porque la palabra era cómo oír la voz de Dios y cómo obedecerla. Entonces yo decía, no. O capaz me agarraba temor, no, ay no, ¿qué van a pensar de mí? Que soy una irresponsable, porque la mente, y sí, obviamente, y yo quería estar y me traía todo el tiempo el Señor el título de la prédica, que yo ya la tenía desde mi casa, y me decía cómo oír la voz de Dios y cómo obedecerla. Cuando yo me quedé, Él oró por mí, profetizó cosas que yo literalmente, chicos, estaba esperando desde que soy adolescente, desde que soy niña. Profetizó cosas sobre mi vida impresionantes. Entonces, hay un paso, hay que oír la voz de Dios, y el segundo paso es obedecerla. Muchas veces
te va a incomodar. Te va a poner en situaciones muy incómodas. Pero ¿saben que muchas veces esa incomodidad, ¿saben qué va a producir? Que vos te encuentres en el momento correcto, haciendo lo correcto con las personas correctas. La voz de Dios puede romper tus compromisos. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. ¿Saben que a mí la voz de Dios me rompió un noviazgo de 5 años? Yo estaba 5 años de novia con una persona, me estaba a punto de casar y su voz me dijo, no es por ahí. Entonces, algo que quiero que anotes, por eso te digo que anotes, porque esta prédica es para anotar. La voz de Dios puede romper tus compromisos. La voz de Dios muchas veces te puede separar por tu bien, de amistades que no te están conduciendo al propósito de Dios, que no son funcionales al plan que Dios tiene con tu vida. La voz de Dios te redirecciona, te sana y te establece en tu propósito. La voz de Dios te redirecciona, te sana y te establece en tu propósito. O sea que yo, encima, imagínate, porque yo agendé la fecha con ustedes, creo que por julio, no me acuerdo. El pastor Fischer, tengo el vaso y tomo, no, mirá, re de Varela, soy de Varela. Bien, yo tenía este compromiso desde julio, o sea que julio, por ahí julio, sí. Y no importa lo que vos vengas sosteniendo en el tiempo, lo que vos hayas arreglado meticulosamente, porque a veces la voz de Dios te va a incomodar, te va a sacar de la comodidad en la que vos te encontrás y muchas veces te va a exponer a situaciones que puedan hacerte sentir muy incómodo, pero es por tu bien. Ahora, imagínense que yo estaba en ese congreso y de repente cuando bajé de la oración que me hizo Marcos, ese momento, ¿saben qué produjo, chicos? Que yo me bajé del escenario y toda la iglesia venía y me profetizaban. O sea, fue como una profecía a mi vida masiva. Venían, no sé, Nair, cuando estabas ahí, chicos, te vi de esta manera y me decían cosas literalmente que yo vengo soñando desde la infancia. Me decían versículos que yo vengo leyendo todos estos meses. Me decían, el Espíritu Santo empezó a hablar. Y yo decía, Señor. Entonces la voz de Dios te redirecciona, te sana y te establece en la tierra de tu propósito. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a que la voz de Dios rompa tus compromisos? El primer compromiso que rompe la voz de Dios es el compromiso que nosotros tenemos muchas veces con el pecado. La voz de Dios viene y rompe esa ligadura que a veces por la carne tenemos con el pecado. Y tengo versículos bíblicos, voy a fundamentar todo. Bien, pero hay algo que yo aprendí mientras fui creciendo, que hay como en la mente a veces como 3 voces generalmente que solemos escuchar. Yo lo puse así como en términos generales. Una es la voz de nuestra mente, nuestros propios pensamientos, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de los demás, lo que pensamos de nuestra situación, lo que pensamos de nuestros talentos, si nos sentimos suficientes, insuficientes, si pensamos que el plan de Dios va por acá o va por allá.
Otra voz que podemos llegar a escuchar es la voz del enemigo, la voz del diablo, que se filtra en nuestros pensamientos también. Y otra voz que podemos escuchar es la voz de Dios. Y vos sabés que esas tres voces están todo el tiempo así, hablando. No hay problema en que esas tres voces nos hablen nuestros pensamientos, porque pensamos, a medida que Dios va transformando nuestra mentalidad, pensamos cada día mejor. No hay problema en que esas tres voces hablen. La voz del enemigo siempre va a estar con la tentación, la voz de Dios. Ahora, el problema es a cuál de esas tres voces nosotros obedecemos. La cuestión está en la obediencia. Y hace poco, en relación a esto, yo estaba en un teatro dando un podcast con un amigo que me invitó a hablar sobre el suicidio. Me dijo, amiga, siento una carga muy fuerte porque hay muchos de los adolescentes con pensamientos de suicidio. Se suicidó tal, me empezaron a llegar un montón de testimonios de personas cercanas que los encontraron muertos en sus casas por el suicidio. Entonces yo estaba en una mesa, compartía con una psicóloga cristiana y con otros Avengers, que estaban conmigo. Y la psicóloga dijo algo que me resirvió. Sticker me sirve de Messi. La psicóloga dijo algo que me resirvió. Ella dijo, los pensamientos que son involuntarios en nuestra mente se llaman pensamientos intrusos. Dijo ella, ¿no? Es decir, es un pensamiento intruso que entra y nos habla. De repente, ¿a cuánto les pasa? Vamos a ser sinceros, muchachos y muchachas. Nos pasa. Viene un pensamiento de pecado. Viene un pensamiento en forma como de voz interna de maldad. De repente estás lo más bien con tu hermano y viene un pensamiento de, no sé, envidia, lo que sea, a la mente. Entonces esta psicóloga decía, esto según la psicología son pensamientos intrusos. Es decir, que aparecen de manera involuntaria en los seres humanos. Y ahí yo recordé que hay un versículo en la Biblia que menciona al enemigo como el ladrón, como alguien que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que entra por otro lado. Entonces yo agarré y le dije, ¿vos qué pensás de esto, Nair? Y yo dije, yo creo que sí hay pensamientos intrusos, pero yo creo que lo único intruso en nuestra vida es el diablo. Y está bueno que la psicología diga que hay pensamientos que son intrusos, ponerle un término, pero está bueno que nosotros también definamos quién es el intruso que viene a nuestra mente a hablarnos pensamientos que van totalmente en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo se llama ese intruso? El enemigo. Y a él vos lo tenés que tener bien lejos de tu mente. Entonces hay tres voces que conviven en nosotros, la voz de nuestra mente, la voz del enemigo y la voz de Dios. No es el problema escuchar esas tres voces, sino es a quién obedecemos. Y yo le comentaba a mi amigo y le decía, amigo, el suicidio, las personas que pueden ministrar con pensamientos de suicidio, hablan y dicen que escuchan como una suerte de voz en su mente que les dice, no vales, matate, no sos suficiente, tu familia no te ama, nunca vas a salir de tu realidad. Esto no es que les pase solamente a los incrédulos, los que no tienen a Jesús. Porque el intruso, el diablo es intruso en todos los seres humanos y mucho más en la iglesia. O sea, mucho más en tu vida el diablo va a querer meterse de intruso porque vos fuiste comprado por la sangre de Cristo y Dios tiene un propósito con tu vida. Entonces, muchas de las personas que me hablan de suicidio me hablan que se escucha como una voz. Las
personas que pude ministrar por la gracia de Dios me hablan que se escucha como una voz. Ahora, si yo a esa persona le digo, ¿sabes qué? Eso es algo, no sé, ignóralo. Y no le enseño a esa persona que ahí hay que está el enemigo hablándole. Que vos ignores al enemigo no hace que él deje de existir. ¿Se entiende? El enemigo está acechando con su voz tu vida y mi vida para torcer tus pasos y mis pasos de la voluntad de Dios. Lo único que lo echa al enemigo fuera es el nombre de Jesús y obedecer la voz de Dios para tu vida y para la mía. Entonces, estas tres voces conviven y debemos aprender a discernir cuándo actúan y a quién obedecer. Hay algo en Juan 10, si tienen ahí para leer, que Jesús dijo, y yo quiero leértelo porque esto Jesús lo dijo para vos y para mí. Juan 10 dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y es el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera a todas, las propias, va delante de ellas y las ovejas le conocen la voz y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas el extraño, barra el intruso, al extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino ¿qué van a hacer? Huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué tremendo. O sea, Jesús dice que las ovejas directamente no conocen la voz del extraño. Y yo quiero preguntarte y que te hagas esta pregunta: ¿a qué voz estás obedeciendo en tu vida? ¿Cuál es la voz que más predomina? No, yo la verdad que del día, el 50% o el 60% del día, lucho con pensamientos de sentirme inferior a los demás. Con voces que me hablan que yo no soy, siempre estoy en el grupo, pero me siento como rechazado. Puedo mostrar algo por fuera, pero internamente hay algo que me dice: no te quieren, no te aman, tenés que ser de otra forma, tenés que tener una personalidad más copada, más distinta. En el 60, si del 100, el 60% están gobernando esos pensamientos, déjame decirte que ese es el intruso que quiere hacer de tu persona, que quiere trastocar tu personalidad para que vos no seas tal cual sos, como Dios te ama. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. O sea que cuando Jesús te llama, amigos, amigas, cuando Él nos llama, es para que nosotros lo escuchemos y lo obedezcamos. Y quiero que leamos el Salmo 29, que es uno de mis salmos preferidos. Salmo 29. Dice esto: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Denle a Jehová la gloria y el poder. Denle a Jehová la gloria debida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego
Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas, desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. O sea que acá el salmista nos habla de una característica de la voz de Dios re poderosa, o sea, como voz de Jehová, como estruendo, voz de Jehová. Y saben que yo sueño, literalmente amigos, sueño con que esta generación escuche la voz de Dios como un estruendo. ¿Vieron cuando se escucha un trueno zarpado? Cuando estamos, no sé, en época de mucha lluvia, que se escucha un trueno que hasta te asusta, hasta capaz que si estás re dormido te despertás. Bueno, yo quiero que eso te pase a vos todos los días de tu vida con la voz de Dios. Yo quiero que eso me pase a mí todos los días de mi vida con la voz de Dios. Que se escucha a través del Espíritu Santo y a través de Jesús. Porque ¿saben qué, amigos? Y ya vamos terminando. Si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, literalmente nuestra vida puede llegar a ser un desastre. Un desastre. Y saben que nosotros en nuestra casa tenemos y teníamos a un grupo de adolescentes, ¿no? Los cuidamos, los cultivamos en el amor, en los campamentos. ¡Wow! Veían visiones, sueños impresionantes, llenos del Espíritu Santo, unos dones, músicos, raperos, todo. Pero llegó un momento dado que estos chicos se torcieron, literal. Se torcieron y ¿saben qué triste que es para mí? Yo ahora soy pastora de jóvenes, pero ¿saben qué triste que es de verlos bajo la gloria de Dios? Literalmente nosotros tuvimos un campamento en donde los jóvenes no nos podíamos levantar del suelo. Perdimos el control con el Espíritu Santo. Los jóvenes empezaron a ser llenos en las habitaciones sin que nosotros, los líderes, vayamos. Los fuimos a despertar y estaban todos llenos del Espíritu Santo y nosotros como, wow, ¿qué hacemos? O sea, ni siquiera pudimos continuar con el programa porque los chicos estaban llenos de Dios. Algunos hablaban en lenguas, otros, pero sí, no es que nosotros fuimos, les oramos, les pasó eso. Muchos de ellos, amigos, hoy entro a Instagram. Muchos de ellos hoy entro a Instagram y saben en la que están. En todas están, literal. Permítanme los términos. De joda con mina, siendo alguien que no son. Y yo digo, Espíritu Santo, pero vos los tocaste, nosotros los discipulamos. Y uno siempre va a seguir orando, y uno como pastor siempre va a tener que tener la 10 en amar y en orar y en verse a uno y en no parar hasta que vuelvan. Pero hay algo que yo entendí, un toque del Espíritu Santo es ese momento que Él te inunda y es un testimonio de que vos sabés que Él te tocó y que existe. Ahora, la vida con Jesús, literalmente, chicos, perdón, no es una palabra que está muy de moda, es obediencia. No está de moda esa palabra. Y suena hasta chocante en este tiempo. Obediencia es igual a sometimiento, manipulación, no hacer lo que yo quiero, no dejarme ser como soy. ¿Y saben de dónde viene esa raíz del Edén? ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? La desobediencia. Imagínense, ¿pero por qué vino la desobediencia? ¿Por escuchar una voz? ¿Que era la voz de quién? De la serpiente. Entonces, yo tengo una carga tan fuerte en mi corazón
Porque los jóvenes, los adolescentes, nosotros como jóvenes, cada día podamos escuchar más finamente la voz de Dios. Y además de escucharla, tener la capacidad de obedecerla. Porque no sirve solamente, chicos, escucharla, sino obedecerla. Y les voy a contar un testimonio. Había una de las chicas que yo estaba discipulando que estaba buscando trabajo. Ella estaba buscando trabajo porque tenía una situación familiar difícil y estaba buscando trabajo. Entonces me pide un consejo. A mí en mi iglesia me dicen la negra. Negrita, me dice, manda en WhatsApp. Negrita, ¿sabes que estoy buscando laburo y qué sé yo? Y bueno, vamos a orar, le digo yo. Vamos a orar y Dios te va a dar tu trabajo porque lo necesitas, porque yo sé que estás en una situación difícil en tu casa, tus viejos no te pueden bancar. La estaba pasando re dura, los papás a punto de separarse y ella era una guerrera, una chica de adoración con unos talentos impresionantes. Y yo agarro y le digo, bueno, vamos a orar, le dije, pero siento de darte esta directiva. No aceptes ningún trabajo que te mate tu vida espiritual. Es decir, que tengas un horario los sábados, que son las reuniones de jóvenes, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Que básicamente te quite el congregarte, te quite la vida del espíritu, te quite tus juntadas con los chicos de la iglesia. Como tu líder te doy esa directiva y vamos a orar, porque si vos le pedís a Dios un trabajo, Señor, te pido un trabajo que respete mis horarios de la iglesia. ¿Te piensas que a Dios le va a parecer pretencioso de tu parte? Se le va a parecer, wow, esta persona me quiere agradar, se lo voy a dar. Entonces estábamos orando. Bueno, dale. No sé si fue me voy a tirar currículum, qué sé yo. No sé si fue hasta el mismo día. Me manda un audio. Negrita, conseguí trabajo, qué sé yo. Y me dice, el único garrón es que no voy a poder ir a la iglesia. No voy a poder esto, no voy a poder aquello, no voy a poder, o sea. Y yo dije, ay, Señor, no le dije, viste que me desobedeciste, soy tu líder. Pero igual voy a ir, mirá que hice algo del trabajo. Chamullera. Re fuerte ese chamullo. Dice, mirá que salgo del laburo y yo voy, aunque esté matada, voy igual, me quedan, estoy a 5 cuadras de la iglesia, llego, voy, aunque esté reventada, voy a ir, aunque sea esas 2 horitas, ¿viste, negrita? Y eso lo sostuvo ella durante un tiempo, 1 mes, 2 meses estuvo. Al tercer mes, el cansancio, la familia, conoció amistades en ese laburo re turbias. Chicas perdidas en el pecado, que le empezaron a proponer, vamos a salir a esto, aquello, lo otro. En cuestión de meses, chicos, esta chica dio vuelta, un giro de 360, hasta su aspecto físico cambió. ¿Y saben por qué? Porque Dios no la ama, porque no. ¿Saben por qué es eso? Porque es el primer pecado que cometió el humano, y es la desobediencia. Pongámonos a pensar, si todas las veces que tuvimos oportunidad de obedecer y desobedecimos, y ahora estamos como estamos, ¿cómo estaríamos? Porque ¿qué pasa? Es muy fácil culpar a la situación de la vida, es muy fácil culpar a tus pastores, es muy fácil culpar a la iglesia que no me acompañan, que no me esto. Es muy fácil que en esos momentos, porque para la rebelión nosotros siempre vamos a tener excusas. Es muy fácil, amigos, porque yo lo hice una banda en mi vida y mi vida fue re fea en todos esos tiempos que yo tenía una cultura de desobediencia. Entonces, me acuerdo que cuando yo, esto que les comentaba al principio de que tenía una relación de 5 años, que el Señor me dijo que no era, me lo dijo desde el inicio. O sea, y la tipa se metió 5 años. Re rebelde, mal. Re rebelde, lo confieso. Y
vuelvo a esa relación, chicos, sufrí violencia de género, insultos, golpes, me alejé de mi propósito. Esta relación me apartó de mi familia, de mis amistades. Perdí toda mi adolescencia con una persona súper tóxica. Cuando me quise acordar a los 19 años, miro para atrás, no tenía recuerdos con mis amigos. La toxicidad de esta relación me había reducido a peleas. Durante 5 años de mi vida fueron peleas, golpes, desobediencia, alejada del propósito del Señor, alejada de la música, alejada de todo. Cuando yo volví, porque mi mamá se metió en 3 días de ayuno por mí, mi mamá se internó 3 días en una iglesia de mi tía que tenía como un sótano abajo, un sótano abajo así, y mi mamá sintió y dijo, le dijo a Dios, yo voy por todo, por mi hija, o la liberás de esta relación. Entonces mi mamá se metió a ayunar 3 días para que yo pueda ser alumbrada por el Espíritu Santo y pueda tener la valentía de contar todo lo que me estaba pasando, porque el que sufre violencia de género no cuenta lo que le pasa, se lo guarda por las amenazas, por el miedo, por un montón de cosas. Entonces mi mamá se metió 3 días de ayuno y la voz del clamor del Espíritu Santo en ella, porque también te quiero hablar de la voz del Espíritu Santo que dice que Él está intercediendo por nosotros. Y también ahora hay una voz que dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, nuestro intercesor que está intercediendo por nosotros. O sea, la voz de Dios está a favor tuyo. Entonces mi mamá se metió en estos 3 días de ayuno y se fue a ese sótano sin comer, sin beber y empezó a clamar por mí. Señor, yo te pido que la liberes. Ni siquiera sabía que yo estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo porque yo no decía nada. 3 días y lloró y oró delante de la presencia del Señor. Y pasó que un día este chico que era mi novio se fue a un viaje. Chicos, ustedes no me pregunten cómo, porque esa relación yo literalmente sentía que no podía vivir sin ese chabón. No me pregunten cómo en esos 3 días que él se va y que mi mamá se mete en 3 días de ayuno, literal, cayó a mi casa y le dije, no quiero saber más nada con vos. No quiero saber, y hasta el día de hoy nunca más volví atrás. Nunca más volví atrás. Él fue restaurado porque mirá lo que hace Dios. Yo puedo decir que Él es hoy un gran hombre de Dios, más allá de todo lo que sufrimos. Porque estábamos en un engaño los dos, bajo las voces de las tinieblas que nos habían unido, que no era una relación del propósito de Dios. Entonces no estaba solamente mi vida en juego, también estaba el propósito de Él en juego. Entonces yo me acuerdo que cuando salgo de esa relación, me empiezo a darme cuenta que estaba herida, que estaba muy mal, y fue instantáneo lo mío, a la intimidad. De la nada todo, me fui a la intimidad y empecé a llorar delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo empezó a arrancar cada palabra, cada imagen, cada momento, personas que me ministraban. Fue un proceso muy largo, pero nunca me voy a olvidar de algo que el Espíritu Santo me dijo una noche, que yo estaba, ¿por qué me dejaste estar en esa relación tantos años? ¿Por qué tanta manipulación, Señor? ¿Por qué no podía? Y el Señor me dice, Nair, la desobediencia es la puerta al plan del enemigo. Y por tu desobediencia vos ingresaste al plan de las tinieblas para tu vida. Yo lo único que hoy te demando para que ingreses a mi plan es obediencia. No me desobedezcas más. Y no me lo dijo como te hice eso porque, ojo, hay que sacar este mito de me pasó todo eso porque desobedecí a Dios, Dios me lo mandó. No, cuando estamos en la desobediencia nos persiguen las maldiciones, literalmente. No es que Dios te lo manda, es la vida que vos estás decidiendo llevar. Dios
Dios te está esperando del otro lado como todo el tiempo. Vení, dale, entrá por el plan correcto. Entonces, amigos, la palabra de Dios en Isaías dice que los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y si vos tenés un gran propósito, porque yo sé que vos lo tenés, tenemos que aprender a desarrollar como generación no solamente la escucha activa al Señor, sino la obediencia a Dios. Decide al que está a tu lado, desarrolla la escucha y la obediencia. Bien, y rápidamente te voy a decir una de las formas en las que a mí siempre el Señor me habla. Porque tengo que darle un cierre a esto. No, dice. Mira. Bien, una de las formas que podemos escuchar la voz de Dios, la más fehaciente, es a través de la palabra de Dios. Literalmente, chicos, acá están todos los consejos de Dios para tu vida. Antes de tomar una decisión, te aconsejo que empieces a orar y que abras tu Biblia. Diga, Señor, dame un versículo para esto. Señor, dame una palabra para esto. Dios te va a responder, literalmente. Una de las formas de escuchar la voz de Dios sin límites es teniendo comunión con la palabra de Dios. Y balanceemos, porque a veces en las estadísticas, por ejemplo, los iPhone te dan las estadísticas de cuánto tiempo pasas en Instagram o en las aplicaciones. A veces podemos tener 2 horas de Instagram y de Biblia nada, chicos, y así no vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, una de las formas de escuchar la voz de Dios es leyendo la palabra de Dios, los consejos de Dios, lo que está escrito de Dios en nosotros. No sé qué dice, apague acá, no sé. Bien. Una de las formas es, entonces, la palabra de Dios. La voz, bueno. Señor, ¿eres tú? Bueno. Una de las formas es tener comunión con la Biblia. Ahora, te doy un consejo que yo hago antes de abrir mi palabra. Porque a veces, si no leemos la palabra con el Espíritu Santo, nos podemos convertir en personas recontra religiosas. Mal. Me acuerdo que una vez salimos a evangelizar a la feria de nuestro barrio y había un vendedor que estaba fumando un pucho. Y le empezamos a hablar. Sí, dice. Sí, Salmos. Sí. El tipo sabía de la palabra, chicos, pero más que nosotros lo estábamos explicando. Entonces, algo que yo te quiero decir es que esto de memoria o simplemente como información no sirve. Siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que la imprima en nuestro corazón, que nos dé hambre por su palabra. Y de esta manera vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Otra forma en la que podemos escuchar la voz de Dios es a través de nuestros pensamientos. Él nos puede hablar en pensamientos. Una de las formas hermosas que podemos escuchar a Dios es a través de las personas. Es a través de un consejo que te da un líder, un pastor, un amigo que cree en el Señor y te dice, mira, yo creo que eso no va por ahí. ¿Sí? Y una de las formas que en nuestra casa es muy habitual que Dios nos muestre y nos hable es a través de los sueños. Parece loco, pero los profetas del Antiguo Pacto les pasaba un montón, soñaban y Dios les mostraba cosas. Entonces, si en algún momento vos te soñás, por ejemplo, hace poco una de las chicas me decía, ¿sabes qué? Me soñé, Nair, de esta manera que yo estaba como a punto de tomar una decisión, pero cuando yo tomaba esa decisión, mi vida empezaba a cambiar y empezaba a ir de mal en peor. Entonces le dije, bueno, el Señor te está avisando que a través de un sueño que no tomes esa decisión. Entonces Dios te puede hablar por ese canal también. Amén. La voz de Dios redirecciona tu vida, te sana, te establece en el propósito de Dios. Y yo hoy, ¿saben lo que quiero que hagamos? Es que hoy nosotros
propósito cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Y si vos me decís, Nair, la verdad que yo no siento que no escucho la voz de Dios. La voz de Dios siempre se escucha en realidad, chicos, porque Él habla. Tal vez de nuestro lado falta un poco más de intimidad, de dependencia de Dios. Entonces, quiero que vos sepas, si sos adolescente, que te vas a ahorrar muchísimos problemas. Fallas vamos a tener todo y no lo vamos a poder evitar porque es parte del proceso. Pero si aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo y la aprendes a obedecer. A mí no me gusta cuando escucho a pastores decir, no, la verdad que la tal edad de los pibes es difícil, ¿sabes qué? Se te desbanda. Y yo digo, Señor, ¿cómo podemos cambiar ese patrón en la iglesia? ¿Por qué el chico viene bien desde la escuelita dominical hasta acá y de repente acá, la edad de la adolescencia, por eso si sos adolescente estás en una edad donde necesitas mucho escuchar la voz de Dios? Porque hay muchas tentaciones, porque hay mucho juego, porque el enemigo viene a molestar muchísimo. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo puede ser que rompamos ese patrón? Y yo creo que ese patrón, chicos, se rompe cuando buscamos escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, y estamos dispuestos a obedecerla. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y una cara de la moneda que te quiero hablar de la obediencia es la muerte. Literalmente te lleva a morir a tus deseos carnales para que los deseos espirituales, porque sos un hombre espiritual, vos sos un hombre espiritual, sos una mujer espiritual. No, pero un hombre espiritual, una mujer espiritual es, no sé, ese pastor que va a los estadios. En realidad todos somos mujeres y hombres espirituales, todos tenemos un espíritu. Esa persona espiritual que vos portás, que es tu espíritu, que es el que Dios llama, con el que Dios tiene un plan, a ese lo tenés que alimentar con la palabra de Dios y caminar. Y yo, verdaderamente, cuando voy a los campamentos y me pongo a adorar, a mí me gusta escuchar mucho la adoración en los campamentos y veo que los chicos saltan y todos adoran. Yo miro a los adolescentes, a los jóvenes y digo, Señor, ay, cuánto los amás. Cuánto los amás, Señor, qué plan vos podés tener. A veces me quedo mirando a uno en particular y digo, ¿cuál será el plan que vos tenés con este? Miro a otra y que está ahí y digo, wow, Señor, ¿qué harás con esta chica? ¿Cuál será el destino que estás planeando? Entonces, chicos, no vengo acá a cumplir un sueño de predicadora. Mi vida está entregada a Jesús. Y a partir de que le entregué mi vida a Jesús, lo único que me importa es que todos se la entreguen a Jesús, a su vida, y no nos perdamos. Y no nos perdamos. Y que todos cumplan el propósito y vivan para la gloria de Jesús. Sean llenos del Espíritu Santo y de su fortaleza. Entonces en esta mañana vamos a hacer una oración. Y yo quiero que vos estés dispuesto a soltar toda voz que vos venías escuchando. Si venías escuchando voces que no te convienen, la voz del enemigo generalmente va a venir en propuestas. Una vez mi papá estaba depresivo a los 16 años porque lo había dejado una novia. Se fue a una esquina y había uno de sus amigos que le decían gato a mi papá. Sí. Bueno, cosas que pasan. Che, el gato le dice, ¿qué te pasa? Porque mi viejo era músico y tocaba la guitarra y era re hippie, reconocido en el barrio, qué sé yo. Dice, che, ¿qué te pasa? Que estás re triste, le dice, ¿por qué estás distinto, no? Con tu cara. Dice, no, siento como una tristeza re profunda y no sé si es una depresión. Acaba de dejarme mi novia.
marihuana. En el momento de la depresión vino la voz y le dijo, Tomás, con esto se te va a pasar todo. Eso se convirtieron en 15 años de drogadicción, adicto a la cocaína, a la anfetamina y a drogas re fuertes, hasta que en un momento escuchó la voz de Dios, se convirtió. Literalmente mi papá, de ser un adicto, él fue a una campaña de Gigi Ávila, no creo que lo conozcan, o sí, no lo sé, pero un recontra evangelista. Y este evangelista dijo, pasen adelante todos los que tienen problemas con la depresión y con las drogas. Y mi papá pasó y Dios lo liberó. Mi viejo tenía abajo de su colchón lleno de droga. Al otro día, de costumbre, chicos, de costumbre, se quiso fumar un cigarrillo normal, lo vomitó. Literalmente lo vomitó. Levantó el colchón, sacó toda la droga y a partir de ahí se convirtió en el Señor y nunca más volvió a tocar la droga y después la conoció a mi mamá y etcétera. Ahora, a lo que voy. ¿Ves que son las dos voces? Este amigo, en su momento de depresión, porque por eso quiero que aprendas a identificar la voz del diablo, porque la voz del diablo en tus momentos más débiles va a venir en forma de propuestas. Y propuestas que son al principio, como el pecado, exquisitas, como la droga, pero que después terminan en un fin re oscuro. Entonces, anotá esto también, la voz del enemigo viene en forma de propuestas para que yo peque. En ese momento, el Espíritu Santo te va a dar la gracia para, y lo oro en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te va a dar la gracia para discernir y elegir el plan de Dios. Lo estás haciendo y vas a seguir caminando en el plan de Dios porque estás caminando en el plan de Dios. Porque si estás acá, estás en el plan de Dios. Si hay voces de rechazo, si hay voces con tu historia familiar, si hay voces que te están hablando, que en tu autoestima, en tu físico, en lo que sea, hoy queremos orar y hacer que esas voces se callen. ¿Y saben qué canción vamos a cantar después? Me encanta mucho esta canción, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Cuando Jesús ruge sobre una vida, la tierra se estremece, el diablo se esconde, no sabe qué hacer. Entonces, si querés ponerte de pie en tu lugar y no tengas temor, porque si sentís tal vez ganas de llorar o lo que sea, o lo que sientas, o no importa, pero lo que sientas, pues manifestarlo. Porque hoy yo quiero venir a decirte que la voz de Dios sobre tu vida es la que va a triunfar desde ahora en todo tu destino. No importa el contexto en el que estés viviendo, no importa ni cómo vos te consideres a vos mismo, no, pero yo soy re débil, no importa. La voz de Dios te va a acompañar como acompañó a Moisés, como acompañó a Abraham, como acompañó a David, como acompañó a Jacob, como lo acompañó a Jesús en todo su destino en esta tierra. Amén.